Hola a todos y todas. Estamos en Taekwondo, un lugar dedicado a las artes marciales, su práctica, su desarrollo, sus métodos y mucho más. Acompáñanos en esta aventura. Si te gusta el contenido, compartilo, suscríbete, déjanos tu mensaje, un me gusta. Tu colaboración es muy importante para continuar nutriendo este espacio. Acompáñanos a crecer juntos. Hola a todos y todas, estamos una vez más en este podcast compartiendo de Taekwondo con Maximiliano Peregrino y Federico Canosa y yo, Germán Pésaro. Hoy vamos a estar un poco compartiendo y hablando sobre la línea Chuangcheng, que es la línea de Liang de Hua. Los tres fuimos a seminarios de Liang y practicamos la línea de él, de Liang de Hua. y, y además estamos bueno, acá yo en Sudamérica, en el grupo de estudiantes de Sudamérica y siempre se arman estas reuniones un poquito para hablar de los principios energéticos, de la calidad del toque de Tai Chi, de la corporalidad de Tai Chi, del manejo de energía. Realmente es como una propuesta energética diferente a cualquier otra actividad psicofísica, tenis, básquet, Krav Maga, taekwondo, eutonía, método Alexander, muy distinto a todo eso y también muy distinto a otras formas de Tai Chi que veníamos practicando, tanto Federico, Maxi como yo. Así que, por lo cual, es notable esto especial que tiene para traer los principios y la energía de este gran maestro Liang. Eh, bueno, primero que nada lo que haría es preguntarle al Fede, que hace poco está, bueno, que anda por Europa y estuvo en dos seminarios de Liang, en uno de OAMSI, un alumno senior de Liang. Bueno, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cómo es la práctica? ¿Cómo es el encontrarse con eso? Capaz la primera noción cuando tuviste el toque de Liang por primera vez. ¿Querés contarnos un poquito, Fidor? Sí, hola chicos. Hola, hace un montón que no nos vemos, ¿eh? También en privado, no solo en el podcast. Estamos hace un montón, cada uno por su lado. Hola Max. Hola Fede, hace rato, en serio, ¿eh? Ujú. Sí, vos estuviste viajando un montón, ¿eh? También. Sí, ahora de Córdoba. vuelta. Tipo, Así que vivís en todos Córdoba casi. distanciados, Vos un poco. viajás a Buenos Aires de vez en cuando, pero vivís en Córdoba. Casi, casi. Estos últimos años se viene dando así. Ah, tal vez pinta un The Kwon en Córdoba, che. Abrir un lugarcito. Ya que estás tanto ahí, ¿no? Y más o ¿Por menos, qué va a no? pasar algo así. La primera semana de diciembre vamos a estar dando con Maxi y con Lean Bazán un seminario, un retiro, en Cosquín, ¿no? Cosquín. Coquimbo. Sí. Tres Sí, días a puro tai chi, desarrollo de esto que abrió Germán. sí, ahora hablamos un poco de eso también. Ahora respondo tu pregunta. Em, bueno, con respecto a los seminarios, ¿no? Bueno, primero tal vez hay que ver, yo estuve practicando antes de conocerlo a Liang, estuve practicando su sistema y, y estuve también haciendo otro. Y, por ejemplo, desde que practico el sistema de Liang, sí se puede ver una diferencia en cómo me muevo y todo. Y de hecho, otra gente que practicaba conmigo también lo notaban, ¿no? Como que era diferente, algo era diferente. Había algo distinto ahí. Y luego cuando lo vi a Liam, ¿cuándo fue eso? Eso fue en Italia, creo que fue en Palermo, y creo que fue el año pasado. No me acuerdo. Sí, fue el año pasado, creo. Estuve viajando varias veces a Italia. Una fue por Thai Masaje. Estuve viendo un profesor ahí, Laurino, que también es conocido dentro del círculo donde yo estoy. Y luego fui de vuelta para ver a Liang, ¿no? Y fui con la vikinga, de hecho. Fuimos juntos. O sea, me la llevo a todos lados. Ahí está Liam, vamos, le digo. Tush, la llevo. Y estuvo bueno, ¿eh?
fue un buen seminario. Creo que alguna vez ya mencionamos algunas cosas. Eh, Está bueno que el grupo de Liang es como buena onda. Eso está bueno, eso me gusta. Hay que decir que no todos los tai chi son buena onda. O no toda la Es gente. verdad, es notable. Sí. Y eso me gustó primero, es como, ah, bueno. Liang es recopado también, es re sencillo. También como maestro te pone a tierra. Esa viste que con el tai chi, el chin, y que el peng, el song, y todas esas cosas, la gente a veces se va mucho a la cabeza. Y Liang te pone a tierra, y tiene que ocurrir, tiene que pasar, tiene que ser así, tiene que verse, no solo hablar de eso o sentirse y no hacerlo. En ese sentido, por ejemplo, el sistema de Liang es muy práctico. Es como está lleno de pequeñas herramientas que te ayudan a hacer, ¿no? A llevarlo a lo físico también. Eso me gusta. Y el toque de Liang, bueno, vos lo conocés, vos estuviste, los dos estuvieron en Argentina. Claro, ¿En qué sí. año fue? ¿En qué año fue eso? ¿En qué El año? anteaño pasado, Puede o el año ser. pasado. No, 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 El año ustedes pasado, estuvieron antes que yo y estuvieron un rato antes que yo. Puede ser hace 2 años, sí. puede ser. Y bueno, Y yo también estuve antes, o sea, yo ya estuve en otro encuentro con él en el 2019, justo antes de la pandemia, y bueno, porque antes de quedarme en su aula virtual, él me mandaba videos, intercambiábamos, compartíamos cosas. Yo lo conozco ya hace rato. Y también conozco su buena onda, porque es súper abierto y súper sí, entregado y entusiasta y amante, apasionado de lo que hace. En lugar de hecho, es que me resultó cero comercial, porque me mm, mandaba un montón de cosas gratis, pero un montón. Le dedicaba un montón de tiempo al intercambio y todo. Realmente es como decís, es un tipazo, es una gran persona. sí, sí. ¿Y dónde, Eh, dónde lo vieron en Argentina? ¿Dónde fue esos seminarios? el primero fue bueno, yo te digo, ¿no? Fue como por la estación 3 de febrero Ajá, del Capital Federal, sí. y que era un gimnasio de la escuela Matsukuen. Creo que es. Ah, era el de Matsukuen, pero era la central de Matsukuen. No No. sé si sigue existiendo, no sé si sigue existiendo el lugar, Ah, ok. porque No, no pero, sé si ahora ya no sería la central. no, pero en la central llegabas con el subte, me acuerdo. Era la central de Matsukuen, me Ah, parece, era la central de Matsukuen, sí. porque todo empezó cuando una de las personas de Matsukuen, o sea, Matsukuen ya murió hace muchos años, y quedó un personaje, Chedel, pero se fue a España Ujú, y quedó como vacío el espacio, y quedó como vacío también como la parte medio teórica, o la parte de la transmisión, quedó la transmisión vacía. Y uno de los como profes de ahí decide, bueno, che, si probamos nutrirnos de otra línea. Y este fue Hernán del Puerto y trajo a Lian, sí. o fue el que empezó a armar la cosa de traer a Lian, pero finalmente pasó algo muy extraño, que ya había pasado en otros años con otras líneas muy grosas, con un maestro de muy alto nivel que conocí hace 11 años. Viene, demuestra, y Liang hacía algo que parecía magia, comparado con los tai chis de antes, con los Sí. tai chis que había acá, parecía como, wow, esto es sobrenatural. Sin embargo, solo dos personas se pasaron a la línea de Liang. Y el resto prefirieron, no, yo me quedo con lo seguro, me quedo con lo que yo ya tenía. Y se quedaron. No, Muy loco, ¿no? sí. Eh, Así que, contra todo pronóstico, ¿no? Porque todo indicaba que el asombro del momento es tipo, wow, acá esto es revelador. Pero bueno, a veces pasa eso. Eh, son un montón de variables las que están en juego, ¿no? Como, bueno, la seguridad personal, el tema de que sea su trabajo, la exposición, la humildad, un montón de cosas, ¿no? La cosa es que solo dos deciden. Esto pasó hace varios años, cuando un par de maestros muy grosos vinieron acá a la Argentina antes, que tenían un muy buen nivel
te diría casi al nivel de Liang, pero son distintos tactos, son distintos toques. Bueno, uno Gianfranco Pache, el maestro Lin, también que estuvo una vez sola, que es de la línea de Juan Shenxiang, y, y, y a veces pasa, por ejemplo, con los chinos que vienen, con Lin, por ejemplo, que tiene la cosa exótica, soy chino, exótico, diferencia idiomática que la hace muy difícil porque no se arriman a, a hacerse entender mucho. Y ahí hay como mucha distancia, ¿viste? Pero Liang parece uno de nosotros, ¿entendés? Sí. Como que es como que no parece ni de otra cultura, o sea, no hace cosas, ¿entendés? Como generando esa distancia, sino que se acerca realmente como humano. Eso también es importante señalar, ¿no? Como en esto de que no se pone ni en un pedestal y se acerca como humano también sin las distancias culturales. Sí, es verdad, a mí también me da esa impresión. Es muy normal. Alguien que le Ujú. gusta lo que hace y le gusta compartirlo, y si vos tenés interés, se está cerca. Sí. Tal cual, tal cual. Max, Sí, de una, comparto. Pensaba también en base a lo que hablábamos antes de arrancar a grabar, eh, que parecería que Lian claramente tiene las cualidades, ¿no? Y vos contabas, Fede, y con Germán lo hemos hablado un montón, esto de que el hecho de estar ahí compartiendo el seminario y cruzar brazos y que muestre algo tocándote, ¿no? Y de estar 2 días ahí viéndolo, cómo camina, cómo se expresa, cómo se mueve, se genera esa resonancia somática, ¿no? Esa transmisión de cualidad. Yo me recuerdo que después del seminario que me quedó algo impregnado. ¿Te acordás, Ger, que después al poquito tiempo nos juntamos y estuvimos ahí en una plaza practicando lo que habíamos visto en el seminario y era muy contundente como algo se había impregnado de su postura, de su forma de estar, ¿no? No de su forma, de su manera, no de su cómo aplicar tal fuerza. Eso me parece contundentísimo y ahora que están trayendo esto, probablemente también sea eso, ¿no? Lo que hace que no le haga falta hacer un personaje alrededor de eso. El tipo viene te, solo trayendo su cualidad y lo que te transmite es su cualidad. No hay mucho chirimbolo alrededor, no hay mucho adorno, ni cultural, ni de mostrarse raro, sino que lo que viene y te comparte es esto, es esa cualidad que él es. sí. Sí, bueno, yo creo que también un punto importante es lo que él te transmite, él te lo puede mostrar. Y eso, por ejemplo, no es siempre así. A veces uno está transmitiendo Total. teorías, pero no tenés la práctica todavía. Él tiene la práctica y tiene una teoría estándar, que es la teoría de transmisión, pero él tiene la práctica, o sea, él te puede tocar y mostrar, ¿no? Eso Sí, también. Totalmente. de hecho hasta uno podría decir, digo, sí, que pedagógicamente no es tan bueno, se ¿Qué, podría decir, ¿no? qué Es cosa? como bastante, es directo nomás, o sea, te explica, te lleva, de hecho, Ah, cuando estuvo acá, sacaba un papelito para acordarse los ejercicios que venían, o sea, ese tiempo digamos, ya pasó. ya no saca más papelitos. Ya no saca más papelitos, no. Yo lo entiendo eso, ¿eh? Porque yo lo hago muchas veces con el Thai masaje. Cuando estoy enseñando Thai masaje, o sea, masaje tailandés, a veces tengo que ir por un programa y tengo que empezar a decir, bueno, a ver, después de esto quería hacer esto. Porque si no me voy por las ramas y me quedo explicando lo que está pasando en el momento y no puedo seguir con el programa, ¿no? Pero eso con el tiempo fue desapareciendo. Esto- yo creo que eso es como Sí, cuando también lo empezás a hacer digo, algo, el idioma, ¿viste? lo digo total, pero además también como parte de lo natural, lo digo, ¿eh? Del Sí, orgánico que es el tipo, porque también yo no estuve en el primero ese que tuviste vos, Ger, pero bueno, también había estado Lean y habíamos hablado también un montón. Y en relación a este segundo, él cambió o sea, mejoró un montón su manera de transmitir, mejoró su inglés, mejoró sí, su práctica misma, ¿no?
se notaba que él había desarrollado más como otras cualidades o había profundizado en las cualidades. Entonces me parece, está buenísimo lo que salió acá, ¿no? Porque otra de las cosas que hemos hablado tanto es esto de la posición y la postura del maestro. Esto que pasa mucho también en Tai Chi, en Kung Fu, en artes marciales, ¿no? De poner alrededor, tener que como que fabricar un aura adornada, ¿no? Del ser el maestro, respetado. Y mucha gente se engancha con eso, entonces termina siendo rentable, no digo solo en términos económicos, sino que funciona. Eh, pero cuando aparece alguien así, que viene así, orgánico y transmite y te impregna por lo que decís, ¿no? Fue esto de, porque claramente no está diciendo algo que no pueda hacer. De hecho, es más, te queda más y aprendes más, te transmite más eso que hace que esto, que la pedagogía que pueda tener para explicar o la pedagogía que pueda tener para decir, ¿no? Es más contundente lo que transmite eh, su resonancia. Sí, yo también creo que es la experiencia táctil también, ¿no? En especial en el Tai Chi, creo. Esto puede pasar con cualquier disciplina, pero en el Tai Chi a veces estamos hablando de cosas que hay que entender, pero que no siempre las ves aplicables. No ves a alguien que ya está en ese nivel. Entonces también que venga alguien que más o menos te toque y vos digas, ok, Esto era. este está avanzado. Bueno, Ok. No sé si esto es, porque seguramente hay más, pero que podés decir, este está avanzado, este está a un nivel en el que yo todavía no estoy, estarás lejos o cerca, pero que hay algo más adelante, ¿viste? Porque el tai chi no es algo muy técnico. La técnica del tai chi a nivel técnicamente hablando, como movimiento y todo eso, Mm, es simple. No tiene una gran variedad loca, no vas a rodar, ponerte de cabeza y con el talón y golpear acá. Ese tipo de cosas no hay. Es como es muy simple, vos estás parado, te salís para un costado, o sea, la parte, digamos, como aplicativa. Y todo el resto, que es una burbuja que tiene un tamaño inmenso, no es visible. Lo tenés que experimentar. Y encontrar a alguien que dice, al chabón le fluye eso por los dedos. Eso también creo que es un valor grandísimo dentro del Tai Chi. No es por vender acá a Liang, pero le digo en sentido, como yo hasta ahora, por ejemplo, no había. Liang es el primero que yo toco, o que me toca, que, que hace lo que dice. Hasta ahora no había nadie. ujú. claro. Y bueno, justamente, mira, decime si no te pasa esto que por lo menos a mí me pasó y creo que a Maxi también. O sea, yo hace 26, 27 años que hago práctica de Tai Chi y conozco cientos de personas que practican Tai Chi, un montón de maestros, pero ninguno tenía ni un 10% de esto que trae Liang. ¿No te Sí. pasaba a vos que tocaste a otra gente que hacía Tai Chi? Ujú. Sí. La diferencia es abismal. Sí, por ejemplo, el primero que me mostró así cosas, él podía hacer un montón de hundimiento, pero nada salía hacia afuera. Por ejemplo, esa es una cualidad como el chabón no lo movías ni ahí. El chabón se volvía tan pesado, no se volvía transparente, invisible. Se volvía pesado. Esa también es una cualidad técnica. Claro, Pero nada salía. Ya de hecho hemos hablado mucho de esto. Te dije también que para mí eso es un error técnico que es normal al principio. Cuando empezás a hundir, te empezás a poner pesado. No es lo que crees, y mientras más rápido salgas de eso, mejor. Estar así como hundido en la tierra, pero es normal y vas a pasar por eso. Y cuando empezás a elevarte, te pasa lo contrario, estás volando mucho hasta que se regulan esas dos fuerzas. Y eso lleva un tiempo. ujú, Y bueno, este tipo era súper pesado. Y él con eso hacía todo, o sea, él no quería evolucionar eso. Es como que claro, tiene una habilidad y con esa habilidad me mandaba a volar. No hacía falta la otra también. Pero bueno, eso por ejemplo es uno. Después estuve cruzando manos con otros.
que también me encontré también a uno que tenía esa habilidad de volverse pesado y trabajaba mucho con los codos después, con los hombros, perdón. Y te daba, entonces te hacía caer como en esa pesadez y te la daba, boom, por ejemplo. Eso en Liang, por ejemplo, él te hace eso, pero él no se vuelve pesado, vos te vuelves pesado. Eso, por ejemplo, también es una cualidad técnica, como que te la devuelve. Vos la apretás, él te la devuelve. Y vos empezás a ser más pesado todavía. Y sí, esa es Eh, una habilidad también, creo, ¿no? De aplicación de los principios. hay una frase que trae Misner que va muy alineada con esto que decís, que dice, ganar una habilidad puede ser tu gran enemigo también, porque si te quedás ahí agarrado a esto y no soltás un poquito para ver todo lo otro que hay, te quedaste fijo, quedaste fijado en solo esa habilidad y todas las otras cualidades no las desarrollaste. Sí, sí, sí. Ah, Claro. eh, ju- Está buenísimo, justo iba a decir esto del distinguir la habilidad de la cualidad, ¿no? La cualidad, por ser algo justamente cualitativo, eh, por definición o por definición o por naturaleza, ¿no? Es flexible, es cambiante. O sea, una cualidad se puede expresar de diferentes maneras, se puede en diferentes situaciones, ¿no? En cambio, la habilidad, si uno eso que es una cualidad, se acostumbra y se siente cómodo aplicándolo solo de una manera, solo como expresado en tal habilidad, es esto que decías, ¿no? Que uno que quedas como encerrado, identificado con esa habilidad que te gustó, que te quedó cómoda, que muchas veces tiene que ver también con ciertas cuestiones del carácter propio y el tipo de cuerpo, ¿no? A quien le resulte más ameno quedarse clavado, a quien le resulte más copado tirar un puño fuerte, ¿no? Entonces uno se queda en la comodidad también de la personalidad ahí. Entonces la cualidad quedó reducida a una habilidad personal, ¿no? Del personaje. Sí, 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 yo también creo. Eso es algo, como dije antes, eso es algo también de la evolución de tu práctica, ¿no? Si te quedas en la ilusión, mira, ahora puedo hacer esto y te quedas enroscado en eso, mm, te va a llevar un montón salir de eso y ver que hay otro mundo detrás de eso que acabas de descubrir, que no está mal, pero es solo un pequeño paso. Pero creo que también el Tai Chi, por ejemplo, habla de principios, por ejemplo. Nosotros solemos hablar de los principios y no en sí mismo de una técnica. Y yo creo que eso le disuelve un poco esa forma de algo que podés agarrar y quedarte estancado en eso. Como son principios, son efímeros. Y entonces Tal cual. desaparecen y vuelven a aparecer cuando vos los llamás y te van creando a vos la habilidad de conectar con eso, pero yo creo que eso es el nivel donde hay que estar. Yo tengo la capacidad de hundir, la capacidad de flotar y vas desarrollando eso y no una técnica, como decir, si me tocas te hundo, porque si no, si me tocas acá no te puedo hundir más, porque debería entrenar entonces ese hundimiento. Y deberías entrenar para cada parte del cuerpo un hundimiento diferente, porque estarías trabajando técnica. Y Claro. como, como la expresión técnica es tan grande, no llegarías nunca a practicar cada técnica o cada Bueno, variante, ¿no? De la con técnica. esto que traes de las técnicas, de la diferencia entre técnica y cualidad y demás, supongamos que viene acá alguien o que bien, no sé, hace gimnasia o que no sé, hace, no sé, Feldenkrais, ¿no? Conciencia corporal, Feldenkrais, alguna Sí, visualización. O que hace Tai Chi forma 24, las modernas, ¿no? sí, la Hace deportiva. 20 años. Ok, las deportivas. Sí. Todo esto suena como medio místico, ¿no? Como, bueno, pero pará, ¿de qué está hablando esta persona? ¿Cualidad? ¿Cómo cualidad? ¿Qué es lo que, digamos, esa persona que hace la forma 24, que hace gimnasia, que hace yoga, qué es lo que se encontraría de distinto en esta práctica, ¿no? ¿Qué se encontraría? ¿Con qué se encontraría? ¿Con qué sorpresa se encontraría? Mm. Es buena Bueno, pregunta, pero tengo, ¿qué decís? ¿Qué decís, Max?
A mí se me viene una así inmediatamente que es, Dale. si se lo encuentra de verdad, es bajar caer, que se caiga el relato. Se cae el Pasar del relato. relato, Eh, pasar del Ese es el relato de la efecto. fantasía a la Sí, experiencia directa. O sí, sea, que algo de pasar de que es una fantasía, creo que hago, o tengo todo un relato al respecto de lo que hago, no queda otra que salir del relato. Bueno, a mí me pasó, yo venía de la acrobacia, y de la educación física, y, y tenía los relatos de las artes marciales, pero eran relatos nada más. Y claro, cuando se volvió aplicable, cuando alguna cualidad empezó a volverse aplicable y la empecé a encontrar que esa cualidad era aplicable a una mortal, era aplicable a una vertical, a hacer una vertical, una parada de manos, era aplicable a subir una tela, a trepar, o sea, algo que en cuanto técnica no tiene nada que ver, ujú. no podría ser traspasable, ¿no? Sin embargo, cuando cierta cualidad se va impregnando, eh, para mí eso me parece impactante y muy revelador, como descubrir el impacto que tiene el desarrollo de una cualidad. Sí, sí. Sí, yo creo también eso, porque estas cualidades no son algo que te enseñan, sino que descubrís. No importa cuántas instrucciones te den, es también ese momento, como decir, ¡ah! Y te fuiste a otro mundo. ¿Entendés? Porque es como cada vez que das un paso descubrís algo. Porque si no, te lo estás imaginando nada más. Y bueno, sí, algo que es notable como primer encuentro en el toque es que, de nuevo, si pensamos en dos gimnastas, no sé, desde yoga hasta cualquier método occidental de eutonía, ponele. sí, El toque no transmitiría ninguna cualidad. O sea, te toca un gimnasta, te toca un gimnasta. Te toca, no sé, alguien que hace taekwondo, Krav Maga o tai chi de los tai chi deportivos, ¿no? Forma 24, la línea de Fuson Wen y demás. Te tocan. No pasa nada. Es como lo que diría Chen Manchin, carne muerta sería. Como, lo primero que parece es como que está vivo y hay algo que no solamente está vivo, sino que se puede conectar y al mismo tiempo le transfiere una cualidad, o sea, como una información al cuerpo muy grande, ¿no? A través del tacto. Tanto si mm, es tocado, o sea, tanto si vos te apoyás sobre Liang o si Liang te toca, hay una transferencia de información, no sé, que dice Total. apertura, pesado, liviano, me expando, me desaparezco, me vacío, te muevo para allá, te muevo para allá, ¿no? Como esa cosa viva y que transmite y que conecta, ¿no? Esas cosas, ¿no? Que aparece como primera cosa como sorprendente. ¡Wow! ¿Qué es esto? Me toca, pero no es como los toques de antes de otras personas, ¿no? Como, sí. no, esto es otra cosa como que no sé, se conectó. Qué buenísimo, porque mira, uno puede modelar, y de hecho ocurre, ¿no? Siempre modela al que le enseña, ¿no? Incluso aunque sea esto, aunque estés, perdón, aunque estés modelando carne muerta, pero eso, modelás eso muerto, o sea, modelás la técnica. Entonces, claro, modelo, esta mano va acá, entonces ese modelo, eso que estoy modelando, imitando, copiando, es puro relato. Entonces, no solo no solo que no me colabora a descubrir a esta revelación de la cualidad, sino que me la impide, porque, porque estoy practicando un relato. Incluso cuando haces una gimnasia y solo modelás la postura, creyendo que lo que hay que modelar es la postura física, es la formita que toma esa otra carne, entonces vos, claro, estás queriendo modelar, acomodar tu carne y tus huesos a una forma que es así, ah, no, es así, ah, no, esto va acá. Entonces nunca ocurre la revelación, ¿no? Que Fede decía, se descubre, ¿no? Sí. Descubrir, develar, revelar, quitar el velo, ¿no? Es eso que está ahí, pero claro, si estoy en el relato contándome qué es lo que tengo que hacer, cómo es esto, cómo va, sí, soy reflojo, y me estoy contando
que soy flojo, entonces nunca se revela lo flojo, o nunca se revela la fuerza, ¿no? Sino que me estoy contando cómo quiero fabricar esa fuerza. Sí, Fede, ya que fuiste el último que estuvo en un... Va, el último que estuvo en dos seminarios, el de WAMSI sí. y el de Liang, te quería preguntar, en términos de conectar, hundir, vaciarse, desaparecer, de todas estas cualidades que aparecen, contanos cómo experimentaste eso. Contanos cómo se siente el que te agarren, que es el video último que apareció en las redes, que agarren, te toquen así la mano y te sientan que la cadera baja al suelo. ¿Cómo se siente? Bueno, se siente pesado, eso es algo, pero esta vez debo decir, lo hizo muy sutil, me llevó amablemente al suelo, a pesar de que no se veía así, pero la primera vez que lo hizo, ahí no fue muy amable. ¿Y cómo fue? Ahí realmente me... ¡puf! Pero me bajó como en el video que viste, pero yo en un momento me recuperé y él en vez de dejarme parar, y ahí fue realmente notorio la habilidad, me devolvió el peso. Entonces mis piernas se pusieron a trabajar como si yo de repente fuera súper pesado y me llegaron a quemar en nada, en un segundo, y ahí me caí. ¡Puf! O sea, esa no fue la más amable, la manera más amable, pero bueno, esa fue también súper evidente entonces el cambio, ¿no? De decir, porque desde afuera parece, ah, bueno, seguro se dejó caer, ¿no? Y que también hay algo de eso, porque no estoy ahí, me toca y agarro y le pateo la cabeza, no. O sea, hay algo como, estamos ahí para hacer un ejercicio, ¿no? Estás Eh, colaborando, digamos, no es que te dejas caer, estás colaborando con lo que está pasando no también. estoy tratando de arruinarle su trabajo, ¿no? Pero, y esto no lo puede observar el observador, solo el que lo vive lo puede saber, hay un cambio interno, o sea, yo me caigo porque me pesan los músculos y si no hago algo al respecto, duele. De hecho, si querés resistirlo, como te decía, con los músculos de la pierna, y tu cuerpo trabaja así, se pone súper tenso por querer resistir un peso que en realidad, visto de afuera, no hay. O sea, era el tipo Claro. con la mano arriba de mi mano, así. Es como no estaba pasando nada. Pero desde adentro, toda la carne tira hacia abajo. Entonces vos tenés esa reacción. Y siempre tenés la impresión como que si me muevo seguro pasa algo. Pero o sea, puedo salir o puedo evitarlo. Pero esta última vez, que pasó sin querer esto, él me hundió y me mantuvo abajo en un momento. Yo apoyé mis manos así como, apoyo mis manos en mis piernas, entonces no me pesa tanto. Y él estaba hablando. Y cuando yo hice eso, es como que se dio cuenta. Y enseguida cambió la dirección del peso. Y ya no iba más hacia mis piernas, se iba completamente hacia adelante. Y él seguía parado delante mío. No es que hizo así con la mano y me tiró, nada. Él seguía parado, pero la curva que tomó mi peso me impulsó súper rápido hacia adelante, por ejemplo. ¿No? Y esas son cualidades internas. Se puede hacer de otra manera. Se puede hacer empujando, apretando y tironeando, ¿no? Se puede hacer, pero esas no son cualidades internas, solo la búsqueda en el Tai Chi no es solo eso obvio, porque en realidad si te digo parate con los pies paralelos y yo vengo y te pego con las manos en el pecho, sí, te vas a ir un par de pasos hacia atrás, porque estás parado con los pies paralelos, lógico. Pero cuando lo haces de manera interna hay todo un proceso de reacción del cuerpo que no lo tenés si yo vengo y solo te pego con mi peso, por ejemplo. Y también es eso, es retirar tu propio peso de la acción. Y yo creo que eso es lo más complicado, es volverse transparente, porque peso siempre hay, pero es retirarlo del lugar obvio de la acción. Eso es un manejo interno de él, no de mí. Cuando él me Claro, o sea, empuja, retirar claro, el peso de acá, de la sí. mano, Entonces, pero yo sí recibo el transferirlo. peso, pero no tu mano. Claro, O sea, no claro, recibo tu peso en tu mano, sino el peso y tu mano lo sigue. claro. Entonces, como que el peso está acá, en este espacio debajo de tu mano, y ahí estoy yo. Así que esta es la sensación, ¿eh?
Esto siempre, hablar de una sensación no es algo como físico que se podría realmente medir, porque es una sensación. Pero vos es realmente el que se cae es porque siente realmente que se está cayendo. Y no es que... Debe haber alguno que finge también, ¿por qué no? De hecho, conozco gente que hacen eso. La otra vez vi un video de un maestro que tuve alguna vez y la gente, él los toca con el dedo y la gente vuela. Pero ahora, así, ¿eh? Diagonal para arriba, como decir, wow. Cuando yo estaba ahí me hubiese encantado que él pudiese hacer algo así. Y te das cuenta, es todo fingido, ¿no? No, yo tuve un maestro que es muy bueno, de linaje del maestro, la línea directa, nieto de tal maestro, que tiene un muy buen nivel, pero cuando practicábamos, al oído me decía, ahora sale volando, ¿eh? Ahora yo te empujo y vos salís volando, así. Y te lo decía y lo tenías que hacer para que salga para la cámara. Sí, En la época en donde, digamos, recién empezaban las cámaras digitales sí, sí, sí. y era como que había que aprovechar y había que hacer, bueno, ahora salí volando, ¿eh? Y Ah, te el decía, espectáculo. Sí. sí, sí, era un show. En ese Y eso, caso, que hay muchos. sí, eso llama mucho la atención en el Tai Chi. Mucha gente y ve el Tai Chi como, ay, ¿por qué saltan? ¿Y por qué? Pero en realidad no es tan importante, está bueno como entrenamiento, es un entrenamiento, ¿no? Y como dije antes, uno siempre tiene esa sensación, ah, pero si yo me muevo así, puedo escaparme. Sí, pero el otro hace otra cosa. Es como si yo te enseñara a tirar un puño recto y entonces vos en vez de quedarte ahí o recibirlo con tu manopla, de repente das 3 pasos a la izquierda. Y es como el puño recto no llegó, claro. Tenés que ahora hacer un puño circular. Claro, Y es lo claro. mismo, ¿no? Pero yo creo que lo importante en esto, bueno, primero es el primer paso, que puedas expresar un yin. Eso se llama yin, ¿no? Como esa fuerza interna, esa fuerza elástica. Y todos los procesos, porque para poder, por ejemplo, Liang me hundió ahí, me hizo An, creo en el video que vos viste. No, me tiró hacia abajo, ¿no? Sí, An, sí, eso es An, hundir hacia abajo. Bueno, claro. hundir no, como presionar hacia abajo. Em, Ahora, para que él pueda hacer An, hay un montón de procesos internos que él hace. Y imagínate un Liang jovencito, que exactamente como nosotros, cuando recién empezamos, veníamos ahí, alguien te decía, ah, tenés que tirar, empujar hacia abajo, y te estabas colgando al final, hasta que descubriste, ah, tengo que hacer son, entonces luego permitir que se hunda, y cuando permito que se hunda, además tengo que conectarlo con otras partes del cuerpo, y cuando me hundo, además tengo que elevarme, y tengo que permitir que la coronilla, sí, bueno, que la coronilla, que el pecho, que la espalda, que el tantien se mueva de una manera, y entonces de repente ese pequeño empujoncito que podés hacer se convierte en algo más grande, pero son como 5 o 6 cosas que tenés que desarrollar para poder empujar a alguien hacia abajo, con la cualidad, ¿no? Que es lo que uno practica. Y después Y, practicas la técnica. ¿Eh? y también en esto de colaborar y no querer estorbar en lo que está mostrando, hay un fruto que cuando recibís eso y te permitís recibirlo, eso queda impregnado, ¿no? Sí, Eso, cuando te hundió y vos colaborás con eso y estás ahí en el hundimiento, eso es un aporte enorme, te queda impregnado. Yo también cuando hicimos el seminario y me tiré unas revoleadas, fue clarísimo. O sea, o sea, es algo que yo ya había leído, ya había practicado en solitario, ya había intentado, lo había visto, lo que sea, ¿no? Esa expresión de la fuerza, pero recibir esa aplicación es una información zarpada. Bueno, a vos, Germán, te dio en el anterior te dio un toquecito en la cara, por ejemplo, ¿no? Sí, te dio un toquecito y Eh, te lo merecías, guacho, seguro. me lo merecía. sí, sí, No, sí, pero la verdad. es Como te que eso es. conocemos, te lo merecías. No, que en los dos encuentros que estuvimos así muchas horas, 2 días, me tomó ahí de punto para, para hacer las demostraciones. Y sí, claro que hay una información sensoria que es parte importante, o sea, necesitas tener la información esa sensoria y tener toda la data que él dice también, porque vos podés más o menos elaborar el camino, pero te tiene que, digamos, la transmisión oral, ¿no? Y oral incluso así, que yo te diga, che, esta es la receta, tenés que hacer esto, esto, esto y esto y Sí. esto. Ahora,
con la receta vos tenés que cocinarte a vos mismo y todos los días Sí, practicar, 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 y esa es la cocción, ¿no? Práctica sin la receta, haces cualquier cosa. sí, claro, La receta Sería sin la la, práctica, sería la receta y el sabor, claro, ¿no? Sería sí, claro, la exacto, conjunción son las dos perfecta, cosas, tener la receta y el sabor. Entonces ahí se arma. sí, totalmente. Por eso es que, sí, hablas. sí, Fede. No, no, sí, sí. No, es que por eso él tiene la academia, porque en donde desglosa más largamente todos los principios, hay más, o sea, hay un estudio, ¿no? O sea, es un estudio del Tai Chi, no es que, uy, me tocó, ya se me despertó toda la magia, como tipo una iniciación de Reiki donde te tocan acá y ya estás, ya se abrió, no. O sea, hay todo un estudio, un desarrollo y un cultivo, en donde realmente te vas transformando vos, te vas transformando los usos, cómo usás, cómo se usa el cuerpo, cómo se despliega digamos, los bloqueos o la energía puede fluir. Claro, porque ahí también dijiste algo. Vos haces el mismo proceso, pero tal vez tenés bloqueos en otros lados. Entonces tenés que encontrar también la manera de contactar con eso para vos también. No es solo como yo copio la receta, necesito hundir, necesito soltar, necesito elevar, necesito pen, ¿ok? Eso está bien, pero ¿qué necesitas vos también? Porque a veces, yo qué sé, hay gente, por ejemplo, yo he visto, me ha pasado con alumnos esto, que desde el primer día te tocan y te hacen flotar. Tienen una capacidad de flotación, ahora tienen cero capacidad de conectar con el piso. Está todo para arriba. Y eso también es una cualidad, ir para arriba. ¿No? Y es Ujú. como, esta gente necesita atención en cómo bajar el chi, porque ellos ya tienen la habilidad de subirlo. No habría que interrumpirles esa habilidad. Pero hay otra gente que lo contrario, que tienen una buena resistencia en las piernas, o sea, realmente pueden bajar rápidamente el peso, pero enseñarles a ellos a subir el chi por bloqueos diferentes que tengan en algún lado, es mucho más difícil porque vos percibís el mundo según tu corporalidad también. Y vos percibís tu corporalidad así como ella es, y no como debería ser para que funcione mejor algo. Entonces tenés que construir a través de trato y error y tratar, cerrar, y alguien más, un tercero, son segundo, eh, que además pueda haber, vos tenés un pequeño, por ejemplo, bloqueo en el cuello. Por eso no podés con la mano izquierda, por ejemplo, eh, desarrollar el chin. Eso puede pasar mucho, ¿no? Y el entrenamiento del Tai Chi debería quitarte esos bloqueos, pero a nivel técnico, si vos te das cuenta que lo tenés ahí, podés trabajar también, por ejemplo, directo en ese aspecto y abrir esa parte del cuerpo. Y te ahorrarías años, tal vez, de tu entrenamiento. Pero, Bueno, Totalmente. por eso lo importante de la práctica, de esa combinación, ¿no? Del encuentro con el maestro, digamos, con los conocimientos, esto que decimos, ¿no? El sabor y la receta, y la importancia de la práctica individual. O sea, que es ahí el momento donde vos te pones ahí con mayor o menor honestidad y mientras más honestidad tengas con vos mismo, más nutritiva es esa práctica individual, ¿no? Pero ahí está el momento donde, bueno, donde vos practicás, probás la receta, a ver con qué olla yo hago esta sí, receta, ¿no? Con qué cuchillo corto, cómo es mi cuchillo, cómo es mi olla, cómo los elementos con los que cuento pueden estar a disposición de esta receta y de ese sabor. Y, y esto es muy importante, ¿no? Que por ahí sintonizamos con esto que trae Elian, que trae Meissner, que es como toda esa primera etapa del entrenamiento que es de transformación, ¿no? Que es como descubrir, develar, que se revele ese cuerpo, esa fuerza, esa naturaleza de la fuerza interna, ¿no? Que se revele eso natural en uno, entonces que se vayan cayendo los constructos, las tensiones, las contracciones, ¿no? Esa parte es como fundamental. Sin eso es muy difícil hacer la receta y tener el sabor, ¿no? Que trae el maestro. Y te agrego algo más, Max. Y ya que esto es la cualidad esta que vimos en Max, en Max, en Lian, que no se pone en el pedestal, que no se dando pone más. inaccesible, sino que es accesible. Creo que lo nombro también como
que yo trato de no vestirme de chino y que me digan sí, fu y nada de eso. Trato de no hacer eso, sino como ser, como mostrarme accesible también, simbólicamente y hablando, ¿no? En donde ponele, no sé, yo doy 3 veces por semana Kung Fu y 8 veces por semana Tai Chi y Qigong, ¿no? Y y además hago mi práctica personal, pero hay algo también que en mí, por lo menos en mi experiencia, ese no ponerme en la postura del superado maestro porque viajé a China, hice tal cosa, o porque soy chino, o lo que sea, que generó algo que todavía es más despierto que muchos maestros chinos, que es el encuentro de los hermanos. No sé, los viernes a la noche viene Augusto Cataño a casa, que es un recontra maestro de Tai Chi, a veces algún domingo y practicamos. Cuando nos juntamos nosotros, hay un intercambio en donde yo no te estoy diciendo, "Ah, yo soy el re maestro, te voy a enseñar", sino que hay una cosa viva en donde, bueno, a ver, con Héctor Martínez, otro profe, pasa esto, con muchas personas empieza a pasar que hay como una cosa así para crecer, ¿no? Como no, yo soy el re maestro, te aplasto y te digo, no, para, estás compensando, no, estás haciendo mal la Iba a fuerza. decirlo, el viejo truco de estás compensando cuando El no haces viejo lo que truco de quieres. estás compensando, sino que hay una verdadera, a ver, no es que te toco y digo, no, yo ya te agarré completamente tu energía. No lo digo de palabra, a ver, moveme, si es Ujú. verdad eso. Bueno, eso, Ahí está como la cosa de. Y estas mismas cosas, ¿no? Con Fede, los encuentros en donde hay como un compartir de verdad. O sea, yo de Fede aprendo un montón. Y Fede me ayudó mucho más de lo que cree. De hecho, me has dado unas clases en un momento que me ayudó a liberar un montón de tensiones acá, a comprender un movimiento interno. O sea, esto de que yo lo escucho a Fede, todo lo que trae, y me nutre, ¿no? Como esta. Con Mario Leighton también, que es un gran maestro. Sí, y Fede, de ibas a Max no decirte. decimos nada. Claro, que nos juntamos con Max también, sí. Nadie aprende de Max. Sí, sí, claro, hablaba de eso, Ah, de los ah, encuentros con Max. ah, claro. No, yo no me acuerdo qué te iba a decir. Se me había ocurrido algo, me había acordado de algo, pero no me acuerdo. Bueno, volviendo un poco más para atrás a lo que Max decía, Dale, en la forma clásica que yo conozco de desarrollo dentro de las artes marciales, siempre se hablaba, por ejemplo, de tres elementos. Se habla del agua, del fuego y del espacio. Em, y esos tres elementos tienen que ver también con el desarrollo, ¿no? No solo con la técnica y con el chi. De hecho, agua y fuego para la medicina china es chi. No sé para la medicina tradicional china qué es, porque algunas teorías se cambian ahí, pero la medicina claro. china, que es la anterior a la medicina tradicional china, no, la medicina tradicional china es el intento de occidentalizar la medicina china, porque no les resultó bien la medicina occidental, porque la gente no lo podía pagar. Entonces dijeron, bueno, agarramos recursos de la medicina china, pero hay conceptos que están cambiados ahí, Un montón. para que pasen más con la medicina china, con la medicina occidental. Y la medicina china del pasado era más que nada como alquímica, eso era más una alquimia también, tenía ese contacto con la alquimia. Y bueno, y uno de las teorías antiguas, que se utilizan mucho en las artes marciales todavía, es el fuego, el agua y el espacio. No, el éter, que le llamamos nosotros. Y también está en el budismo, en algunos lugares del budismo también se puede escuchar esto. Y no, y ese es como también el desarrollo de las personas. El agua, por ejemplo, son los huesos, y el fuego son los músculos, los tejidos blandos, que calientan el agua y generan un movimiento, ¿no? Y eso es algo que también Max estaba diciendo. Ahora no me acuerdo qué era lo que Max decía, pero me acordé de esto. Quería contarlo. Porque también es como se aprende. Eh, de esa manera tenés que aprender, porque de esa manera evoluciona tu cuerpo. Tenés que eh, mover el cuerpo de alguna manera hasta que se genere movimiento en el cuerpo,
Y eso no lo sabés al principio. O sea, tenés que insistir, 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 y eso va a generar un calor en el cuerpo. Ese calor va a generar algo que es lo que mueve el espacio. Dentro de la teoría esta china de desarrollo de chi, en realidad, vos querés el espacio, pero vos no sabés todavía lo que es el espacio, ¿no? Y tenés que aprenderlo. Entonces, te quedas quieto, por ejemplo, ¿no? Que también lo tenemos mucho en el Tai Chi. Te quedas quieto y eso conecta con el agua, con los huesos. Y entonces los músculos empiezan a tener o el tejido blanco, un aspecto también más presente, pero todavía no los movés, estás quieto. Entonces todavía no calientan los huesos. Es la gravedad lo que hace eso, el peso, ¿no? Pero entonces, y después tenés movimientos lentos. O vos te acordás ese Tai Chi que me mostraste, el del... La dinastía Tang. Sí, ese. Viste que también tenés como movimientos, pero no te estás moviendo, estás Claro, quieto, pero tenés claro, tensiones. te mueves Sí, bajo abrir los huesos en las posturas distintas, sí, el Song Chen, el hundir la musculatura, antes de que el Tai Chi sea con movimientos, y las intenciones. Y la intención es el otro movimiento, o sea, todo tirando hacia abajo y la intención va a generar todo un movimiento de conexión interna, como una especie de estrés de los tejidos, movimiento sí, de chi. sí, sí, claro, y claro, es eso, porque vos querés mover chi, pero al principio no sabés qué es mover chi. O sea, viene el maestro y te dice, poné más chi en eso, y es como, no tenés ni ¿Qué idea de lo será? que querés. Claro, entonces todas esas secuencias están también diseñadas para concientizarte de, ok, esto tenés que hacer. Y una vez que lo tenés, entonces ahí volvés a empezar. Tenés que empezar a trabajar con ese nuevo conocimiento que tenés. Y de hecho eso ha pasado, creo, a nosotros, bueno, a mí me ha pasado mucho, también con la forma, por ejemplo, bueno, me aprendí la forma, hago la forma bien, ahora está bien, y de repente un día aprendí a hundir, y ahora tenía que hundir en la forma, y digo, la puta madre. Entonces tuve que Sí, sí. reaprender el movimiento de la forma, porque había un elemento inexistente, ¿no? Porque no ocupaba más espacio, pero estaba modificándolo todo. Y un día aprendí a hundir al pecho. Tuf, cambió todo de vuelta. Ahora la forma tenía otro volumen, otro espacio. De hecho, más espacio en el espacio, en el lugar donde estoy, en el Bueno, cuarto donde ahí, estoy. en esto que decís, Fede, hay algo re clave también con que en esta época y a nosotros nos toca también lidiar con nuestra manera de aprender, ¿no? Que es que occidentalmente uno cree que, aprendí esto, ya está, ahora le sumo esto, ahora ya está. Es como cosas que se van acumulando, ¿no? El aprender es como ir sumando y acumulando cosas. Y en esto, eso se cae a pedazos, porque esto que vos decís para mí es tal cual, no solo para mí, ¿no? Digamos, no estamos inventando nada lo que estamos diciendo, pero un elemento que se agrega modifica completamente todo. Todo. Sí, Hace poquito hablábamos con una alumna que lleva ya bastante tiempo practicando conmigo y, y cada tanto le sale, ¿viste? Así decir, pero ¿por qué no me dijiste esto antes? ¿Viste? Ahora me decís que ya lo aprendí así. sí, eh, y, ¿viste? Y ahí sale esto de decir, es que antes no estaba, o sea, no había manera de eso. O sea, esto puede ocurrir porque se liberó tal otro elemento, ¿no? Ahora como hay un elemento nuevo. Y nos reíamos después, ¿no? Hay mucha confianza, está buenísimo. Y después nos reíamos por, claro, la tendencia esta de, hice todo esto, ahora hice todo esto mal, hasta ahora. Eh, y nos quedamos hablando sobre cómo eh, la forma, por ejemplo, es como ese soporte que permite ir atravesando y atravesando y que vayan revelándose y develándose elementos. Entonces todo el tiempo ese soporte se va transformando, ¿no? A medida que nuestros elementos se van transformando. Entonces, eh, a mí me parece eso, que hace del Tai Chi, volviendo a la primera pregunta que traía Germán, ¿no? O de las primeras, esto de la diferencia con las gimnasias modernas, eh, que revela, primero que rompe con la estructura de cómo aprendemos y propone una escucha.
¿no? El ting que trae el Tai Chi, ¿no? Como desarrollar la escucha. Entonces es infinito. No es una concatenación y una suma y una acumulación de aprendizaje, ¿no? Sino que es velos que van cayendo y van cayendo, ¿no? Y van cayendo velos, andás a ver eh, lo que a cada cual nos toque. Pero eso, ¿no? Volviendo a la pregunta de Tal cual. Germán, y si Y, quieren y- retomar eso, y te la preguntaría a vos, Ger, también, ¿no? Como ahora, después de haber cocinado toda esta conversación, ¿no? Eh, ¿qué es eso como lo contundente que, también lo hablábamos ahora que estamos preparando el retiro, ¿no? Y armando un poco, bueno, cómo contar de qué va el retiro, qué es lo que hace que este retiro de Tai Chi, estos 3 días de entrenamiento, qué es lo que hace que esto sea, o que nosotros consideremos que realmente es transformador y que no es un encuentro más para solamente ir a aprender cositas y acumular, ¿no? Sino que qué es lo que podríamos decir que tiene ese aporte, ¿no? bueno, la descripción que hizo Fede es muy contundente, como me encantó como lo dijiste, Fede, y este proceso de transformación que se da y asistidamente, ¿no? Vamos a ser 3 profes, vamos a ser Maxi, Lean y yo, todo con mucho tacto, ¿viste? Con mucho testeo de la cualidad, con mucho testeo, no de la postura, que si el hombro así, que si el hombro así, sino de la cualidad que haya, de estas que nombrábamos un poquito incluso antes de empezar a grabar, ¿no? De ese vaciarse del propio apretar, de ese desaparecer que decía Fede, que es como esa fuerza volátil o más tipo fantasma, de ese hundir y cómo, o sea, el hundir no va a ser bajar el cuerpo para abajo, no va a ser agacharse, sino ese hundir internamente, ese expandir o ese abrir internamente que no va a ser empujar hacia afuera. Todas esas cualidades a través de testeos, ir comprobando, o sea, a prueba y error también, y ir cultivando esta cualidad intensamente, ¿no? Pues son muchas horas, son 3 días, y es lo que propone la forma de cocción o de transformación, ¿no? De esto, ¿no? El aspecto teórico y el aspecto con la receta, cómo cocino, cómo me cocino. Sí, Fede, Mirá, quería mirá qué decir. lindo. Mm. No, no, dale, dale. No, Perdón, solo no, agrego. eso es todo. Eso es todo. Solo quería agregar esto de Ger, buenísimo, ¿no? Porque mirá como toda esta charla también colaboró a esto con la receta, o sea, sobre los hombros de gigantes, ¿no? Con la receta, Sí. basada en los principios tradicionales, con un método y un sistema, ¿no? Esta receta que, que de los maestros que venimos encontrando podemos comprobar que es contundente, ¿no? Esto del sistema, el método de Liang, de Misner, y con la posibilidad de estar 3 días saboreando, ¿no? Tal cual. Entonces, si todo coincide y coordina, bueno, qué es lo que nos ceba también a nosotros, ¿no? Y que estaría buenísimo, Fede, si pudieras estar. Sería genial, ¿no? También ¿Cuándo, es, cuándo es? en ¿Cuándo realidad, es? ¿La fecha otra vez? Primera semana de diciembre. A Primera ver. semana de diciembre. a 5, ver cómo 6 y está tu agenda. 7. No, pero yo creo que en diciembre nos da. Ah, la primera semana. 5, 6 y 7 de diciembre. El fin de Pensalo. semana del Día de la Virgen. El Día de la Virgen. Viernes, sábado y domingo, ¿eh? Sí. Sí, 5, 6, Exacto. 7. Está difícil, porque bueno, tengo, pensalo, pensalo. Pensalo, a ver tengo, qué pasa. tengo un curso de masaje tailandés y tengo que volver. Es un dineral. Argentina está re caro viajar. Y te la dejamos picando, vos fijate. Sí, Bueno, ahora me chicos, dieron, ahora me dieron ganas. yo tengo que Dejamos la partir. manija. Dale. Gracias a todos. Ya, gracias a ustedes, che. Hola a todos y todas. Abrazo gigante. Estamos en Muchas gracias. Un Taekwon, abrazo. un lugar dedicado a Chau. las artes marciales, su práctica, su desarrollo, sus métodos y mucho más. Acompáñanos en esta aventura. Si te gusta el contenido, compartilo, suscríbete, déjanos tu mensaje, un me gusta. Tu colaboración es muy importante para continuar nutriendo este espacio. Acompáñanos a crecer juntos.